Estás escuchando Radio Buen Anuncio 95.7. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos una vez más en esto que es Hágase tu voluntad. Hoy, gracias a Dios y a la Virgen, mediante, estoy con una nueva compañera que me acompaña, que va a hacer junto conmigo el programa. Y si te querés presentar. Viviana, Bueno. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Que Dios nos guíe. Y bueno, y quien les habla, Agustín Vivas, y en la operación Jorge Brios. Muchas gracias, Jorge, por estar siempre con nosotros. Bueno, hoy vamos a empezar con el programa un poquito diferente, el esquema. ¿Te parece, perdón que acote, ¿te sí. parece primero que hagamos una oración? Sí, Así nos ponemos sí, en presencia me olvidé, perdón. de Dios y la Virgen. Sí, exactamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, te escuchamos. Bueno, vamos a tratar con este programa de hacer, hacerlo lo más útil posible. Por eso vamos porque la idea es la iniciación en el don de la divina voluntad. Primero que sea conocido, que esa es nuestra función, que creo que es lo que Dios nos llama, es a conocer y a dar a conocer esta revelación dada a Luisa Picarreta, que muy pocas personas conocen, cada vez más, es una realidad, gracias a Dios, hay una difusión importante en todo el mundo, no solo de habla hispana, sino en Italia y en habla inglesa. Y bueno, pero para entrar a conocer verdaderamente, y para mí, estoy hablando ahora en nombre propio, la mejor manera posible es siempre a través de la Santísima Virgen María. Me hace recordar lo que sucede con la santidad humana, o sea, la santidad de las virtudes, la santidad del querer humano, cuando trata de cumplir la voluntad de Dios, aquello que decía San Luis María Griñón de Montfort, citando a San Agustín, de que en esta vida estamos como en el vientre de la Virgen, de María Santísima, y ella nos va formando a la imagen de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, para darnos a luz al cielo, ¿no? En el cielo. Y bueno, lo mismo sucede con el querer divino. Tenemos que pasar por el vientre de María Santísima, que ella nos forme para que podamos llegar a la disponibilidad nuestra, que es el sacrificio de la voluntad, para que así el querer divino viva y reine en nosotros. Ahí vos dijiste algo importante, Agustín. Vos dijiste que es un don, es una gracia. Sí. Con la cual hay que, como todas las gracias, hay que pedirla, pero también hay que nutrirla. Sí. Tenemos que hacer un caminito nosotros, Sí. y bueno, después está en ese camino el resultado. Pero lo que quiero significar es esto, es algo a lo cual todos podemos acceder. Absolutamente, todos. A partir de Luisa Picarreta, todos podemos acceder a esto con tal que lo queramos y estemos dispuestos a nuestra correspondencia. Si querés, antes de meterme con Luisa, que capaz que me vas a preguntar, vamos a distinguir un poquito lo que es la correspondencia en la santidad humana, que es la que estamos acostumbrados, a la correspondencia que necesitamos para acceder al divino querer. A la voluntad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esto, hacer una vida santa, siguiendo los preceptos, bueno, ya lo vas a decir, y la diferencia de vivir en la voluntad o bajo la voluntad de Dios? Claro. La santidad humana, que es la santidad de las virtudes, la correspondencia que necesitamos a la gracia primera que Dios nos da, que siempre la gracia es primero. Nosotros tenemos que corresponderle con nuestra buena voluntad, cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está dada por La voluntad de Dios, tenés 4 clases de voluntad de Dios que conocemos a través del libro de Luisa Picarreta. Sí. La voluntad permisiva de Dios, la voluntad querida de Dios, y la voluntad ordenada de Dios y la voluntad obrante de Dios. Bien. La permisiva surge de la palabra, es lo que Dios permite aunque no lo quiera. La voluntad querida es lo que Dios quiere pero no ordena. Por ejemplo, hay una inspiración interna, y ahora después lo vamos a ver, a todo esto que le estoy diciendo, está en Santa Faustina, está muy claro, y en San José María Escrivá de Balaguer también. Eso quizás después lo ampliamos un poquito más. Lo ampliamos, sí. Y la voluntad ordenada es lo que Dios nos ordena, no solamente quiere, sino que nos ordena. Por ejemplo, los 10 mandamientos, el mandamiento de Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Bien. Toda la doctrina que está en el Evangelio y en la Carta Apostólica, y la interpretación oficial de esa doctrina, que es el magisterio de la Iglesia Católica. Eso es la voluntad ordenada. Ahora, la voluntad obrante es la gran, es la que... novedad de este don. La voluntad obrante es que el querer divino obre en la criatura.
y la criatura con el querer divino obre en Dios. O sea, traduciéndolo al criollo, que la voluntad del Señor se haga nuestra, que nuestra voluntad se funda en la voluntad del Señor. Y para eso ya no solamente alcanza la conversión de la mala voluntad a la buena voluntad, que implica la correspondencia a la voluntad de Dios, sino que a la buena voluntad ya convertida, viviendo en estado de gracia, como los santos, por ejemplo, como santo, santidad humana, necesita, en el grado que esté, no necesita tener la habitación de Jesucristo como San Pablo, sino en el grado que esté, puede, a partir de Luisa Picarreta, gracias a Dios, puede sacrificar el querer humano para que el querer divino viva en esa persona, esa alma, y el querer divino sea el que obre. No es la persona la que obra cumpliendo, sino que el querer divino es el que obra. El que obra para cumplir. Sí. Qué inmensidad. Es muy, muy, muy grande. Es realmente maravilloso. Qué inmensidad, digo inmensidad, perdóname que te corte, digo inmensidad porque a esto podemos llegar todos. No es que solamente es los santos o solamente aquel que haga las obras buenas o que tenga buenas intenciones y demás, sino que todos podemos llegar si es que Dios lo dispone, claramente. Si tenemos la disposición de quitar nuestra voluntad humana. Y ahí es muy importante remarcar algo también, que lo dijimos en los programas anteriores. Nosotros tenemos 3 potencias en el alma: la voluntad, la inteligencia y la memoria. Esto lo sabemos desde San Agustín en adelante, Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, pueden googlearlo lo que les estoy diciendo. Allá, en el Concilio de Trento en adelante, la Iglesia solamente toma como potencias del alma la voluntad y la inteligencia, y no puso o se olvidó de la memoria, está media desmemoriada. Pero ni la voluntad ni la inteligencia pueden obrar sin la memoria. Es imposible. Es más, es algo que a nosotros nuestra alma es imagen de Dios por eso mismo, porque representa las 3 potencias de Dios: la voluntad del Padre, la inteligencia del Hijo y la memoria del Espíritu Santo. Eso también lo sabemos por Luisa Picarreta. Pero, más allá de que sean 2 oficialmente, como dice el catecismo, o 3, como lo dicen los santos y como nos dice Jesús a través de Luisa, vamos a hablar de la memoria, de la voluntad. No es que cuando hacemos el sacrificio de la voluntad es como que nos amputamos una potencia del alma. No, primero porque es imposible, es contra natura, Dios nos dio la voluntad. Lo que sí podemos es la manifestación de la voluntad, que es el verbo, así como Jesús es el verbo del Padre, de la manifestación del Padre, nosotros podemos sacrificar esa manifestación de nuestra voluntad humana para que el querer divino se manifieste en nosotros. Lo que sacrificamos es el querer humano, no la voluntad propiamente dicha de potencia del alma. Esto si lo llevamos a algo práctico, a un entendimiento práctico. Por ejemplo, yo puedo tener la voluntad de tratar de salir a caminar. Sí. Pero eso no implica un querer de la voluntad. Mirá, por eso, para llevarlo más a... para bajarlo un poco. Para bajarlo un poquitito, exacto. Para bajar un poquitito, para mí es trascendental recurrir a Santa Faustina Kowalska, para que no se crean que yo soy un loco suelto que salí en manicomio y le estoy hablando acá por radio. Entonces vamos a recurrir a Santa Faustina Kowalska en el numeral 443 y el 444, el que lo quiera buscar para seguirnos. A ver, dice 443. Una vez oí estas palabras: deseo que vivas según mi voluntad en los más secretos rincones de mi alma. Comencé a meditar estas palabras que llegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Aquel día había confesión de la comunidad. Cuando fui a confesarme, después de acusarme de los pecados, el sacerdote me repitió las palabras que antes me había dicho el Señor. Ese es el numeral 443. Bueno,
Sí. ¿Y lo que está en negrito, que es palabra de Jesús, qué fue lo que le dijo? Las palabras del Señor fueron: deseo que vivas según mi voluntad en los más secretos rincones de tu alma. Bien, y ahora leamos el 444. Bien. El sacerdote me dijo estas palabras profundas. Hay 3 grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El primero es cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en estatutos de la observación exterior. El segundo consiste en que el alma siga las inspiraciones interiores y las cumpla. O sea, exterior y ahora las inspiraciones del alma. Y el tercero es aquel en que el alma, entregándose a la voluntad de Dios, le deja la libertad de disponer de ella y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es su instrumento dócil en sus manos. Y continúa diciendo: y me dijo ese sacerdote que yo estaba en el 2º grado del cumplimiento de la voluntad de Dios y que no tenía todavía el 3er grado del cumplimiento de su voluntad. No obstante, debía empeñarme para cumplir este 3er grado de la divina voluntad. Estas palabras penetraron mi alma por completo. Veo claramente que muchas veces Dios da a conocer al sacerdote lo que pasa en el fondo de mi alma. Eso no me sorprende nada. Más bien agradezco al Señor que tiene a estos elegidos. Bueno, hay una de las particularidades, fíjate que habla de, usa el mismo término que Luisa, divina voluntad. Divina, ¿no? Voluntad. Bien. Voluntad de Dios. Bien. En todo momento dice la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y ahí habla de divina voluntad. Divina Es lo mismo, pero fíjate sí. cómo usa, refiriéndose a esa altura de santidad con divina voluntad. Y entonces ahí vemos claramente, y ya vamos a ir a una tandita musical, pero vemos ahí claramente que el primer grado es la voluntad ordenada, el externa, la ley, la doctrina y la interpretación del magisterio de la Iglesia Católica. Sí, los reglamentos, los estatutos, todo lo que es exterior Bien. al alma. Pero también Dios quiere cosas que no las ordena, ¿tá? Pero las quiere, que esa es la voluntad querida, que se lee el 2º grado. Claro, que consiste en que el alma sigue las inspiraciones interiores y las cumple. Perfecto, perfecto. Lo que no tenemos ahí es la voluntad obrante. Que es la tercera. Que es la tercera, digamos, que es cuando el alma le da la libertad. Exacto, le entrega la voluntad a Dios y deja que Él haga, que disponga con ella y que Él haga lo que sea de su agrado. Está bien. Bueno, acá quiero aclarar algo, porque muchos hermanitos en la divina voluntad tienen una interpretación que es válida, porque cada uno va conociendo en la medida que Dios le va revelando en su conciencia, como mejor de buena fe cree. Pero lo que yo de buena fe creo es que la voluntad obrante se cumple. Jesús le dice a Luisa: yo quiero ser en ti actor y espectador al mismo tiempo. Porque la voluntad obrante es que el alma, que Dios obra en la criatura, que le sacrifica la voluntad a través de ella. Dios obra a través de ella como actor. Pero la criatura, con el querer divino, también obra en Dios. Y ahí Dios es espectador. Las dos manifestaciones, tanto actor como espectador, forman parte de esa voluntad obrante. Hasta donde yo tengo entendido, en Santa Faustina Kowalska se da la voluntad obrante, hasta donde yo tengo entendido, Dios siendo actor. No conozco la de, como Santa Faustina, siendo ella actora y Dios espectador. Bien. Que no lo conozca yo no quiere decir que no haya ocurrido, y que no, capaz que se me escapó un numeral, es probable. Pero hay algunos hermanitos que dicen que no, que Santa Faustina no vivió en esa divina voluntad, esa cuarta, que es el don de la divina voluntad, y yo entiendo que sí. Y la prueba es que para poder nosotros, que Dios nos dé su querer divino, sea que actúe Él como actor o nosotros como actores, ¿tá? Sea de una u otra manera,
necesitamos sacrificar la voluntad. Y Jesús se lo pidió a Luisa, a Fautina. Lee el numeral 9:23. En la voluntad, quiero aclarar algo, y esto lo van a ver, lo pueden buscar en el libro de Cielo, los que los tienen, en el capítulo 30:11. En el capítulo 30:11, que le habla de las clases de voluntad divina, ahí van a ver que la voluntad querida, en la voluntad querida y en la voluntad ordenada, la criatura sigue actuando con su voluntad humana propia. Y en la voluntad obrante ya no. La voluntad obrante necesita el sacrificio de la voluntad humana para que sea del querer divino la que obre. En todo momento vos decís la voluntad obrante y demás. ¿Esto qué quiere decir? O sea, implica que nosotros renunciemos a nuestra alma por completo. No. En realidad, a ver, yo te digo lo que yo entiendo. Sí. La renuncia es que de la voluntad. Hay que diferenciar la renuncia del sacrificio. Bien. La renuncia es una persona con su alma, con su querer. Cuando elige algo, renuncia a otra cosa. Sí, entre el bien y el mal, el que elige una cosa renuncia a la otra que se opone, digamos. Bien. Entonces, o entre varias que no se oponen, elige la que quiere, pero es la voluntad humana. Renunciar es con voluntad humana. Acá lo que se necesita, la correspondencia, no es la renuncia, es el sacrificio, es quitar el querer humano, donárselo a Dios para que Él, que no se deja ganar en generosidad, nos done su querer. Claro, ahora entendí. Sí, es mucho más profundo, mucho más amplio. ¿Te leo? Y acá está la prueba del sacrificio de la voluntad en Santa Faustina Kowalska, 9:23. Numeral 9:23. Dice: hoy el Señor me dijo, exijo de ti un sacrificio perfecto y en holocausto. El sacrificio de la voluntad. Ningún otro sacrificio es comparable a este. Yo mismo dirijo tu vida y dispongo todo de manera que seas para mí una ofrenda continua y hagas siempre mi voluntad. Ahí está clarísimo lo que me estabas diciendo recién. Y para completar esta ofrenda, te unirás a mí en la cruz. Conozco tus posibilidades. Yo mismo te ordenaré directamente muchas cosas y la posibilidad de la ejecución la retrasaré y la haré depender de los demás. Aquello que las superioras no podrán entender. Y sigue diciendo: lo completaré directamente, y en el fondo más secreto de tu alma habrá un sacrificio perfecto de holocausto, y esto no por algún tiempo, sino que debes saber, hija mía, que este sacrificio durará hasta la muerte, pero vendrá el tiempo en que yo, el Señor, cumpliré todos tus deseos. Tengo en ti mi complacencia como en una hostia viva. No te espantes de nada, yo estoy contigo. Ahí termina hablando de hostia viva, que también lo pueden después buscar en Romanos 12, cuando habla de hostia viva. En la hostia, nosotros cuando recibimos la hostia consagrada, recibimos a Jesús, a Cristo. La presencia real de Dios está ahí, trino y uno, en la persona de Jesucristo. Recibimos la vida divina. Cuando comulgamos en estado de gracia, recibimos vida divina, que nos dura, como nos dice el catecismo, mientras las especies no se consuman en nuestro cuerpo, o sea, 15, 10, 20 minutos. Luego quedamos en estado de gracia. Bueno, el alma que recibe el don de la divina voluntad pasa a ser hostia viva, no solamente la hostia sacramental con vida divina, Dios presente ahí, sino que el querer divino está presente en el alma y pasa a ser hostia viva. Eso es lo que nos decía San Pablo en Romanos 12. ¿Está? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Pero vamos a ir a una tandita musical, sí, porque Jorge ya me está mirando raro.
tu amor y tu grandeza. Nunca estuve sola, me sostienes con tus fuerzas. ¿A dónde puedo ir si no es a tu presencia? Eres mi porción, mi refugio y mi herencia. Reconozco tu amor y tu grandeza. Nunca estuve sola, me sostienes con tus fuerzas. ¿A dónde puedo ir si no es a tu presencia? Eres mi porción, mi refugio y mi herencia. Reconozco tu amor y tu grandeza. Nunca estuve sola, me sostienes con tus fuerzas. Bueno, y continuamos un poquito más aquí en Hágase tu voluntad. Y se hacen interesantes las pausas también. Se hacen las telepausas. Agustín, te hago una pregunta. Y esto de llevar a la práctica el hecho de avanzar y de rendirnos, de dejar en manos de Dios nuestra voluntad. ¿Cómo podemos hacerlo en el día a día? Bueno, ¿tenemos algún ejercicio? O sea, ahí sí. Leemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es lo que la Iglesia recomienda para la santidad humana, y tanto la Virgen machaca que tenemos que cumplir. Si se pueden resumir, sería la oración, en lo posible el Santo Rosario, los sacramentos, no descuidar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es el más importante, que es Dios mismo presente, real, no místicamente, en cada sagrario, la Eucaristía. Y para eso tenemos que tener la disponibilidad del estado de gracia. Por favor, confesión, máximo un mes. Uh-huh. Y siempre que se necesite, como decía San Juan Bosco, porque si yo me confesé ayer y hoy voy y cometo un pecado mortal, confesarme de vuelta, por más que haya pasado un día. Sí, se entiende. Bien. O sea que sí o sí, rezar. ¿Y cómo podríamos llevarlo entonces? Oración. El rosario principal en lo posible, bien. Obviamente la misa, ¿no? Que es la más importante. Sí. El rosario, la misa semanal, mínimo, los domingos, ¿tá? La misa semanal, el rosario, la coronilla Jesús misericordioso. Esas oraciones en lo posible, que otra pata fundamental, la adoración eucarística. Acercarse al Santísimo Sacramento. Acercarse lo que más se pueda al Santísimo Sacramento a adorar. Y cuanto más si rezamos el rosario, si frente hacemos al Santísimo. Frente al Santísimo. Siempre reconociendo nuestra miseria humana, siempre reconociendo nuestra nada frente a Dios cuando recién entramos en su presencia, sabiendo que somos... Esa es la pobreza espiritual, que no somos dignos, reconocer que no somos dignos de Él y que no podemos nada sin Él, que Él es el todo y nosotros somos la nada. Tal cual. Bueno, entonces, y estar en estado de gracia, porque si perdemos el estado de gracia, salimos de ese estado de vivir con el querer divino, perdemos esa unión del don. ¿Ah? Sí, a veces, por ejemplo, puede pasar que vengamos a misa, pero no estamos confesados, no venimos al Santísimo, no rezamos. O sea, por ahí el acto de tiene que nacer desde la voluntad del alma y desde, como decís vos, reconocer nuestra pequeñez y reconocer que lo tenemos ahí delante y darle la inmensidad de lo que Él significa en nuestra vida y en cada momento. Sí. Y en esa oración también no me quiero olvidar la lectura de la palabra de Dios. Y en este caso puntual, la lectura del diario de Santa Faustina ayuda muchísimo, y especialmente empezar a conocer la revelación a Luisa Picarreta, sea a través de un librito que se llama La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, que lo recomiendo como el primer libro que lean de Luisa Picarreta, la revelación a Luisa. Y el segundo libro es el libro de Cielo, que se llama, fíjense el nombre que Jesús mismo le dio. Porque aclaremos que este libro es puramente dictado por el Señor, por el mismo Jesús. Y también por la Virgen. Y también por la Virgen. Los dos. Sí. Ok, eso yo.
Y la mayoría es Jesucristo, la que le habla en el libro de cielo, pero también la Virgen le habla. Bien. El libro, el nombre, se lo puso Jesús y se llama completo El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Ese es el libro completo. Y otros que quieran también es el libro de las 24 horas de la pasión, que es un comentario paso a paso y en forma pulcra de todo lo que Jesús fue viviendo, no solamente en su humanidad externa, sino también en su alma, porque ahí conocemos que Jesús tuvo 3 pasiones, no solamente la externa del cuerpo, sino también la pasión se llama del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos, que fue la externa. Jesús también padeció en su alma, que fue lo que algunos místicos también lo ponen en duda. Algunos místicos han conocido, por ahí han vislumbrado de lo que en el huerto de los olivos Jesús padeció. Volvamos sobre la imagen de que Jesús fue, mejor dicho, humanidad. Viven en un eterno presente. Es humanidad y es la santidad de y es Dios. O sea, claro. Es bueno, en el catecismo nosotros conocemos lo que se llama la unión hipostática de la voluntad humana de Jesucristo con la voluntad divina de Jesucristo, ¿tá? Porque Jesús tiene una humanidad que está formada por un alma, un espíritu, un cuerpo, ¿tá? Y además la divinidad, ¿tá? Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿tá? Tal cual. Entonces, pero bueno, vos tenías una preguntita hoy con respecto... Sí, vuelvo sobre... Es muy grande, pero hay que tratar de ir paso a paso para... Sí, yo quiero ir un poquito al principio, así como yo también me estoy iniciando, por ahí hay muchos oyentes que también, más allá de que el tema es riquísimo y te lleva por las ramas. Vuelvo a ver, ¿por qué? O sea, tuvimos muchos santos y ¿cuál es la diferencia? No sé si te lo pregunté hoy. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Luisa? ¿Cuál es la diferencia entre un santo, por ejemplo, San Pablo, San Roque, San Juan, la Virgen de la Medalla Milagrosa? Perdón. Esa es una virgen. No. Pero digo, ¿cuál es la gran diferencia que le hace esto, que le hace tan criatura de Dios a Luisa respecto a los santos? Bueno, ustedes van a ver en el libro del cielo el nombre que Jesús le dio al libro. Se llama El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Libro del cielo. En el cielo se vive con la divina voluntad, ¿tá? No hay libre albedrío en el cielo. Ya estamos consumados en el amor. Allá solamente vive y reina la voluntad de Dios y nosotros fundidos con Él. Ahí ya tenemos una gran diferencia en cuanto a la entrega. Sí. Y en el nombre es la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas. Adán y Eva, antes de pecar, gozaban de la vida divina y de la divina voluntad. Además de los dones, esos son dones sobrenaturales. También tenían los dones preternaturales, como la ciencia infusa, como que el cuerpo no moría, como que no eran pasibles, la impasibilidad entre el dolor y la muerte, y los dones naturales que eran el alma y el cuerpo con las facultades nuestras del alma y del cuerpo. Ahí se podría decir que fueron las dos primeras y únicas criaturas creadas por Dios que vivieron el cielo en la tierra, por todas las cualidades y las gracias que ellos tenían. Sí, no tenían como los habitantes del cielo la visión beatífica plena. Dice el Génesis que Dios se paseaba a la tarde por el jardín del Edén. Tenían una presencia de Dios, no sé hasta qué grado, pero al no pasar la prueba,
no era lo mismo que en el cielo. ¿Me explico? Okay, se entiende. Que los serafines que están frente al trono de Dios, eso es diferente que lo que Adán y Eva tenían en el Génesis, en el Edén. En el Edén. Bueno, cuando perdió con el pecado original, Adán y Eva perdieron los dones espirituales, sobrenaturales, los preternaturales, y le quedaron los dones naturales, o sea, perdió la vida divina, la divina voluntad. La divina voluntad. Esos son los sobrenaturales. Los preternaturales lo perdieron, la ciencia infusa, la impasibilidad del cuerpo, que el cuerpo no moría, que no sufría, y le quedaron los dones naturales del cuerpo y el alma, pero con debilidad, con lo que se llama la concupiscencia, la inclinación al pecado, no a la virtud, no al bien. Bien. Luego, hasta la Santísima Virgen María, ella fue preservada por gracia de Dios, por voluntad de Dios, del pecado original. Nosotros vemos en este libro que es tan hermoso, que la Virgen María, siempre hay que buscar a Dios por María, eso ya lo sabemos, ¿no? De San Luis María de Montfort y varios otros santos. La Virgen nos enseña, porque el paso a paso que ella va contando de su inmaculada concepción y su vida en la tierra, en la divina voluntad, que María es aparte de todos. María es aparte de criatura, es aparte de todos. Sí. Entonces ella, cuando fue concebida, o sea, nos habla de que cuando en Santa Ana estaba formado el germen humano yo lo interpreto como el cigoto. Sí, el inicio de la concepción. Claro, porque el espermatozoide tiene 23 cromosomas y el óvulo tiene 23 cromosomas. Hasta ahí son células. Cuando se unen. Son los gametos, por así decirlo. Cuando se unen en lo que se llama el cigoto, ahí ya hay una persona nueva con 46 cromosomas, que es lo que tiene el ser humano, diferente al papá y la mamá. Entonces, estando el germen humano formado, ese cigoto, penetró el espíritu inmaculado de María Santísima. Ella quedó concebida sin pecado original, inmaculada. Eso nos lo cuenta en el primer día del relato. En el segundo día, y ahí recibe lo que se llama la vida divina, uno de los dones sobrenaturales de la Virgen. En esa concepción también, la Virgen nos cuenta en el segundo día del relato, no el segundo día cronológico en Santa Ana, sino en el segundo día del relato. Esto lo vamos a leer más adelante, vamos a ir extrayendo partecitas y vamos a ir comentando también, claro. Así vamos conociendo también la divina voluntad a través de la Virgen. Sí, que es fundamental. Conocer la divina voluntad, hay que ir a María. En el segundo día, recibió no solo ya tenía la vida divina, sino recibió la divina voluntad. Ahí el querer divino como propio. Ahí ya tenía los dos dones sobrenaturales que tenían Adán y Eva. Y en el tercer día recibió otro más. Recibió la razón divina, que es la inteligencia divina. Dijimos que Dios tenía tres potencias: voluntad, inteligencia y memoria. Hubo una potencia que María, como criatura, no podía recibir: la memoria divina. ¿Por qué? Porque no podía ella recordar. A ver, no obstante, que Jesús también lo dice, que tuvo recuerdo su alma, por voluntad de Dios y gracia, de la eternidad, del eterno presente, que ella pensaba que eran sueños, pero en realidad era el alma que recordaba. Recordando. Bien, salía del tiempo. Bueno, entonces, pero ella no, es como que se le puso un velo a la memoria divina, porque ella no supo que iba a ser quién era. Claro. Ella no sabía en su vida quién era hasta que le fue revelado por el arcángel Gabriel. Claro. Ella, si hubiera tenido la memoria divina, yo hubiera sabido todo. Jesucristo sí, tenía la memoria divina. No obstante, en su anonadamiento, él se privó de las tres potencias propias de su naturaleza, se anonadó, y por eso el Evangelio dice que él fue y que iba creciendo en estatura, en santidad y justicia frente a los hombres, ¿no? Es como que él se quiso ir evolucionando en el conocimiento, como en
en su esencia de hombre. Claro, en su humanidad. En su humanidad quería vivirlo con los grados de crecimiento natural humano. Claro, porque si no hubiera habido... No obstante que cuando quería y cuando necesitaba por la voluntad del Padre, conocía todo, por eso conocía lo... Bueno, no me quiero extender tanto. Sí. No, está bien, hacemos mucho. Bueno, y quería redondear esto. Sí. Quería redondear esto. María Santísima es la única criatura que siempre vivió, desde su concepción empezó a amar, desde su concepción hasta su asunción al cielo, en divina voluntad. Y además, cosa que no tenía Adán y Eva, tenía la inteligencia divina también como don sobrenatural. Bien. Y después de eso... Jesucristo, porque es Dios en naturaleza, bien, ¿no? Él tenía la unión hipostática que habíamos dicho entre su naturaleza humana subordinada, dice el catecismo, a la naturaleza divina. Tenemos María, Jesús y nadie más hasta en divina voluntad. Sí, ojo, aclaremos. Claro. Solamente aparece Luisa y Luisa como criatura, sí, que le entrega. ¿Por qué? Porque Jesús, a ver, allá que hablamos en la revelación, habla de 3 fiat. Del fiat lux, que es el fiat de la creación, donde Dios, a través de su palabra, de Jesucristo, de su verbo, de su manifestación, sí, dijo, hágase la luz. Y ahí hizo la creación, ¿tá? Bien. Es la primera obra del ad extra, se llama, de Dios. No el ad intra, pero bueno, eso tampoco... El segundo fiat es la redención, que ahí María, teniendo la divina voluntad, poseyendo la divina voluntad como propia, como don sobrenatural, une al fiat divino, comunicado por el arcángel Gabriel, le une su fiat, se llama fiat mihi, hágase en mí, y ahí se da la redención. ¿Tá? Bien. Algunos sostienen, ¿y qué hubiera pasado si María hubiera dicho que no? Yo les dije, nunca hubiera podido haber dicho que no, porque ella tenía el sacrificio de la voluntad, reinaba la divina voluntad en ella. Ella estaba divinizada. Ella no podía elegir, o sea, es la única ya criatura. Ya había elegido, eligió el sacrificio de la voluntad y ella estaba consumada, además de tener el don de la inteligencia divina. Totalmente. ¿Ah? O sea, no es ella la que decidió en el momento cuando estaba el arcángel Gabriel delante. Ella... fue la expresión de Dios. Como por decirlo... Exactamente, fue el querer divino que le contestó al querer divino. El contrato fue entre 2 quereres divinos, uno a través de María, pero era el querer divino obrante, no era la voluntad de María humana que le contestaba a Dios. Se entiende. ¿Ah? Bien. Y Jesús, estando en la tierra, hizo la oración del Padre Nuestro. Y en la oración del Padre Nuestro nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso fue modificado en el siglo pasado. En realidad, originariamente decía, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, era en latín. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, así en la tierra. Eso es un pedido que Jesús le hace al Padre. El pedido del tercer fiat, que por voluntad de Dios y su beneplácito, lo quería hacer en la tierra. ¿En qué? En las almas nacidas con pecado original. María era María era inmaculada, no tenía pecado original. Jesús quería que nosotros, los nacidos con pecado original, que fuimos redimidos por Él, además viviéramos con divina voluntad. Ese era el pedido que Jesús le hizo al Padre. Y que necesitó, por actos de justicia, oraciones de toda la iglesia, desde que nació hasta que llegó con Luisa, en esa criatura elegida por Dios, con pecado original, poder hacer lo que se llama el tercer fiat. El cumplimiento de ese pedido que Jesús, la humanidad de Jesús, le hace a Dios Padre, lo manifiesta a través del tercer fiat que es dado por Luisa. A partir de que Luisa hace el tercer fiat, nos abre, como ella como cabeza de misión, nos abre la posibilidad al resto de la humanidad a que si queremos, si estamos dispuestos, si sacrificamos nuestro querer, recibamos como don la divina voluntad. Wow.
¿quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Totalmente. Y esto, bueno, volvemos a lo que dijimos anterior, al inicio del bloque. Rezo, Eucaristía, adoración al Santísimo. O sea, sí. Todos podemos llegar, tenemos que hacer un caminito. Todos podemos y tenemos que hacer un caminito. Bien. ¿Vamos a ir a una tandita musical? Me amas tanto que te das para mí, te haces pequeño para habitar en mí, tú en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti. Me amas tanto que quisiste quedarte, vives verdaderamente en cuerpo y sangre, tú en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti. No soy digno de que
seguimos una vez más en esto que es Hágase tu voluntad. Y para terminar el programa de hoy, que se nos ha ido volando, pero ha estado muy lindo, y bueno, también le doy gracias a Dios por que tengo una nueva compañera que está en el equipo junto con Jorge, pero que siempre queremos tratar, lo que se me vino a la mente la semana pasada fue tratar de hacer sugerencias prácticas e insistir en todo lo que insiste la Virgen, ¿no? Que hoy por hoy en este mundo que está todo tan oscuro, tan complicado, con tantas situaciones que nos alejan de la paz, recurrir al rosario, recurrir a la Virgen, es necesario, no es solo fundamental, es necesario. Entonces, recurrir al rosario, recurrir al Santísimo Sacramento, adoración, es fundamental. Y en esa oración pedirle a la Virgen: Madre, me has dado a conocer este don de la divina voluntad. Si tú quieres, dame la gracia suficiente para que pueda corresponder como tú deseas. Pedirle a la Virgen la posibilidad, este don, de la correspondencia que Dios quiere. Y que los ilumine a través de María, pedir al Espíritu Santo. Es fundamental, es fundamental. Más allá de lo fundamental, hagamos una pequeña, gran distinción. No le estamos pidiendo a la Virgen o al mismo Dios, no le estamos pidiendo sacarnos del kini o conseguir un trabajo. Estamos hablando de la salvación de nuestra alma. En realidad, para la salvación no es necesario esto. Para la salvación es necesario cumplir la voluntad de Dios. Bien. Si ese cumplimiento es más perfecto, llegamos a la santidad humana. Para esto es necesario sacrificar nuestra voluntad y que su divina voluntad viva y reine en nosotros. Entonces ahí vivimos con santidad divina, porque es su voluntad la que obra en nosotros y vive en nosotros. Y no es muy, a todo, en vez de sentarnos a mirar un programa de televisión, o más allá de que miremos un programa de televisión, tomarnos el rosario, ¿cuánto lleva? 15, 20 minutos, sí. Un rosario, y si no podemos salir de casa, bueno, lo hacemos en casa, frente al Altísimo. Van a ganar. Jesús sabe cómo hacer que les guste. Jesús sabe cómo conquistar a las almas. Cual. Si esto es de Dios, van a sentir, él dice que como que excita el alma en el sentido de que le da el gusto de la paz, del anhelo, el gusto hasta del amor para poder querer sacrificar la voluntad. Es felicidad lo que Dios le está ofreciendo a través de este don. Felicidad, paz, amor inmenso, inconmensurable, eterno. Estamos hablando de cualidades, de dones eternos. O sea, esto no es que tenemos paz o amor por 1 o 2 horas o por 1 o 2 días. Estamos hablando de que esto es permanente. Siempre y cuando no pequemos. Claro, y aparte... Porque si pecamos salimos de ese estado de gracia de la divina voluntad como vida. Bien, no tenemos que perder el estado de gracia, mínimamente. ¿Ah? Sí. Entonces, podemos tener imperfecciones. Eso no nos separa de la voluntad. Ahora, si pecamos, sí. Ahí tenemos que recuperar el estado de gracia. Lo primero, la contrición perfecta. Confesión. Contrición. La contrición perfecta, y ahí recuperamos. Con la confesión, mejor todavía, recuperamos la aptitud sacramental. Ahí podemos recibir la Eucaristía. Bien. ¿Ah? Pero bueno, no me quiero extender. Vamos a dar una gracia a Dios y a la Virgen, porque Jorge tiene que pasar a la coronilla. Bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios lo bendiga, y bueno, estaremos viendo el próximo programa, si Dios quiere. Gracias por la invitación, y bueno, que Dios nos guíe. Que Dios obre en nosotros. Totalmente. Hasta luego. Ella es tan suave cual terciopelo. Ella trae calor como ardiente fuego. Llena de color mi paisaje entero. Ella es María, mi madre, mi guía. Ella es regalo que Dios me ha dado. Sí, sí, sí. Ella dijo
luz y a la vez consuelo, la que queda en pie, la que no defrauda, la que permanece, la que acompaña. Ella es María, mi madre, mi guía. Ella es regalo que Dios me ha dado. Sí, sí, sí. Ella dijo sí, sí, sí. Yo la recibí. No tengo palabras para decirte lo que tanto significa. Estás escuchando Radio Buen Anuncio 95.7.